Volvamos al principio. Desde que aparece la narración gráfica en periódicos, aparece la gente que lo considera algo, pues, chungo. Aquí tenéis un artículo, un trozo de un artículo de 1906 en la que se dice que las historietas que aparecen los domingos son degradantes y una vergüenza, y que por respeto a la propiedad, la verdad, la belleza, la bondad, la dignidad y el honor deben ser destruidas sin piedad. 3 años más tarde, otro artículo en el Ladies Home Journal, que era una revista para amas de casa norteamericanas, están diciendo que estamos permitiendo que en nuestros hogares, bajo nuestras mismas narices, una estupidez extraordinaria y una influencia repulsiva y de una vulgaridad depravada colosal que alcanza los crímenes de la dimensión del crimen nacional llegue a nuestros niños. Se refiere sobre todo a los suplementos dominicales que acompañaban los diarios y que normalmente había historieta. Esto no solo pasaba en Estados Unidos. Aquí tenéis otro fragmento sacado de una revista católica francesa. En Francia hubo también todos unos movimientos católicos defensores de la moral que atacaban los cómics y, como veis, porque en esos momentos la mayoría venían de Estados Unidos y además mezclan judíos con alemanes, porque el editor era alemán, y pornógrafos. Pues esto es la concepción que tenían de los cómics los católicos franceses. De hecho, el Journal de Mickey, que nace en 1934, es la primera revista de cómics que aparece en Francia, que viene en imitación a las primeras revistas que luego veremos que aparecen en la misma época en Estados Unidos. El abad Bethlehem, que era el líder de este lobby, que además era muy poderoso, lo consideraba un ratón judeo-masónico, y como vendía 10 veces más que las revistas que empezaron a sacar también los católicos de cómic, en algunas de ellas se publicaba Tintín, por ejemplo, y Spirou, pues atacaban sin piedad el Journal de Mickey, hasta el punto de que la primera ley, después de la guerra, la primera ley que quiere frenar lo que puedan leer los niños, los jóvenes o los lectores de cómic, es la ley francesa del 49, en la que, como veis, dice que bandolerismo, mentira, robo, pereza, cobardía, odio, vicio o todo acto cualificado de crimen o delito que desmarriza la infancia y juventud, estas publicaciones serán prohibidas y hay toda una serie de penas. Lo curioso del caso es que esta ley del 49 se aprueba con un pacto entre los comunistas y los católicos, que es un pacto contra natura, en los cuales los dos iban en contra de cómo se estaban publicando las revistas de cómic en esos momentos. Los católicos porque entendían que atentaba a la moral, y los comunistas porque, como la mayoría venían de Estados Unidos y eran muy antiamericanos los comunistas, pues querían frenar la entrada de cómics norteamericanos en Francia, y por lo tanto apoyaron. Claro, hay que pensar que los cómics de esa época, sin querer, tenían dosis de propaganda norteamericana importante. La primera víctima fueron los tebeos de Tarzán, que en Francia los católicos lo tenían muy cruzado a Tarzán, porque se paseaba desnudo por la selva y porque su relación con Jane no acababan de verla muy clara. Obviamente, yo no recuerdo que se casaran nunca Jane y Tarzán, o sea que era un matrimonio emancipado, ¿no? Y como veis, aquí tenéis la Comisión de Supervisión de Control de las Publicaciones Juveniles del Ministerio de Justicia francés, que consideraba que los elementos nocivos de los tebeos de Tarzán estaban en densidad muy alta gracias a la acumulación de viñetas de violencias e inverosimilitudes, la presencia de personajes monstruosos y de animales horribles. La prohibición o cierre de las revistas de Tarzán duró un par de años, solo por eso. En Inglaterra también se hacía un acta, también, del mismo modo que en Francia, un acuerdo, un pacto entre moralistas religiosos, unos protestantes y anglicanos, en el caso británico, y Partido Comunista británico, que además fueron los primeros en hacer la campaña contra los cómics, que venía un poco heredada de la campaña estadounidense. El inicio viene del Partido Comunista Británico. Como veis, se prohíbe comisión de crímenes, actos de violencia, crueldad, incidentes de naturaleza horrible o repulsiva, y se hacen unas penas. Si os fijáis, la ley francesa y la ley británica
es un párrafo concreto donde se dan 4 o 5 líneas, mientras que la ley española, como habéis visto, iba marcando mucho los espacios. Eso es también lo que hace el Comic Code. Yo, de hecho, pienso a veces que las leyes españolas que se hicieron en los 50 y en los 60 venían un poco como provocadas por la ola anticómics o sea, cuando hacían esa referencia que os decía antes, que me sorprendía que metieran la psicología dentro de algo que prohibía la superchería científica, yo creo que venía en parte porque, como en todos los mundos en todo el mundo occidental se estaba limitando lo que se podía publicar, pues en España dijeron, pues además de las cosas del régimen, de la santidad del matrimonio y la Iglesia, pues vamos a introducir todas estas cosas de la violencia, no vaya a ser que sea verdad. Yo encuentro que en parte de la legislación española es una herencia de lo que se estaba publicando fuera y en concreto del Comic Code. Y no solo esto pasaba en Estados Unidos y en Europa, sino que en Japón también, cuando empiezan a aparecer los primeros cómics que intentan superar la barrera infantil para hacer policíacos para un público más adulto, también, como veis, el libro blanco sobre la situación del manga, esto lo he sacado de un cómic de Taniguchi, que es Una vida errante, que salió hace poco, en donde hacían este apartado en el que hablaban de que las páginas en las que el texto ocupe menos de una tercera parte también deberán ser consideradas como lectura perniciosa, que me hace mucha gracia porque ya no es solo la temática del cómic lo que es peligroso, sino la propia narrativa, ¿no? Esto de que haya más imagen que texto lo ven peligroso. Aquí tenéis una portada de Colliers, una revista donde por cierto se publicaban aventuras de Fu Manchu, lo cual es curioso cuando vemos que aquí se publicó uno de los primeros artículos sobre cómics en los años 50, este Horror en la guardería, en la que, como veis, había unos niños clavándole un boli, y esto era por culpa de los tebeos. El Freddy Werman, el de la selección de Inocente, decía que los niños a menudo con tebeos jugaban a masacrar, a ahorcar, a linchar y torturar. Esto era el efecto. Aquí tenéis, bueno, uno de los artículos de Werman en el Time de 1948. Y esto es un fragmento de una novela, El candidato de Manchuria, que ha tenido 2 adaptaciones cinematográficas, que se llama El candidato del miedo, una no hace mucho con Denzel Washington y la que realmente está muy bien, que es la de Frankenheimer con Frank Sinatra en el 60, creo que 59-60, que bueno, que son prisioneros americanos que llegan de la guerra de Corea y que los científicos comunistas coreanos y soviéticos y chinos les han lavado el cerebro y cuando reciben una llamada telefónica se lanzan a matar al presidente de los Estados Unidos. Y en la novela hay un párrafo cuando el doctor Eugene Law, que es el que hace estos lavados de cerebro, presenta sus experimentos a los comunistas rusos, a los soviéticos, les dice que, bueno, estas técnicas de lavado de cerebro en Estados Unidos llevan ya muchos años practicándolas a través de los cómics. Y es que, de fondo, antes os he hablado de la escuela de Frankfurt. En el fondo, en la escuela de Frankfurt eran marxistas psicoanalistas que están preocupados por el adoctrinamiento y la Wilhelm Reich, por ejemplo, que luego es un personaje muy curioso. Estudian cómo las clases populares y el proletariado, por qué votó a Hitler, ¿no? y por qué apoyaban el régimen, y consideraban que la doctrina mediante la comunicación de masas era culpable de ello. Entonces, Wertham y otros psicólogos, porque hay varios psiquiatras y psicólogos que empezaron a hablar de cómics, consideran, por alguna razón, que los cómics es una vía muy rápida para el lavado de cerebro. Aquí en esta viñeta de Spirit, de Will Eisner, una historieta que se llama El Comic Book Mortal, como veis, este pobre hombre se está leyendo un tebeo y siente de inmediato los efectos, ¿no? Es terrible, qué ideas de asesinato, qué cosa más diabólica sugiere. Esta era la idea. Uno cogía un tebeo y entre la violencia y la narrativa gráfica y los colores, pues sentía impulsos para matar y jugar a masacrar y cosas así.